también complementarmente con la documentación histórica que pacta con un equipo de aquello que fue, cual tenemos que dar a un componente arqueológico, un conocimiento de los condiciones, un lingüístico, arqueológico, que se pudo fundamentalmente la cultura hispana, un componente más etnográfico, en que participó el doctor Armando Pérez, y contribuyó todo el proyecto de una perspectiva de una cuenta, en este caso, claro. Por lo tanto, tenemos una característica de la costa de la África, que son los restos planos, el periodo del 65 al 62 aproximadamente, y que responden fundamentalmente a fuertes, donde se organizaron nuestros encuentros, ya sea al interior del sector, o ya sea inmediatamente afuera del sector. En este caso, seleccionamos fundamentalmente tres sitios: el Guadalajara, el Cerrado, el Bedoya, y el Atlántico. Este sector es el que se realiza en la etapa temprana, luego tenemos el área que corresponde al centro y sur de la Neuquén, el interior de la Neuquén, donde se llevaron a cabo reuniones a mediados del siglo XVII, de Patrimonio. En este caso tenemos fundamentalmente dos sitios importantes: el sitio de Quilín, donde se llevaron a cabo varios parlamentos en 1641 y 1647, y el sitio de Buenaventura, que también corresponde con parte española de por último, tenemos la tercera área, que es la área más, si no recuerdo, de la Torre de París, el desarrollo de la clásica, de la madura, que es todo el área del norte de Río Negro hacia el sur, desde Segovia a Isla Balear, también para Los Ángeles, hasta donde el río Negro se cruza el río Lasta y un poco también hacia el norte de Sal. En ese sector se desarrollaron grandes parlamentos del siglo XVIII, cuando los más conocidos son el Parlamento de Venecia. Por lo tanto, hoy nosotros trabajamos fundamentalmente en los sitios del Parlamento de Venecia, del Parlamento de Torino, y del Parlamento de Medellín. Tres sitios se formaron para analizar. Para decir que con anterioridad, el proyecto anterior ya habíamos identificado estas áreas, por lo tanto, en esto especializamos en análisis. Esto por la parte arqueológica. Por la parte lingüística, lo que hicimos fue someter a serie de grandes testimonios del Parlamento de 1965 a análisis con software que se utilizan en tecnología de traducción. Y desde el punto de vista de la traducción, que lograron todo esto, como mencionamos, estos parlamentos se celebraban con los documentos en los documentos comunes. Los documentos mismos están condicionados a la relación que podemos producir, pero en ellos podemos escuchar de la
Lo que estamos haciendo geográficamente en la traducción es aprender vivir un poco este vínculo y tratar de restablecer y de dar a conocer este vínculo. Entonces, por una parte, es un trabajo que se hace sobre los textos mismos, que precisamos por una serie de elementos informáticos que están en la traducción. Por otra parte, los documentos son estás testimonio de la manera en que se negocia entre el español y el francés. Entonces, es un testimonio de la importancia que tiene la regulación lingüística cultural. Importante señalar que es factible poder tener una visión más completa del proceso histórico que ocurrieron en la región de la Anteria y en América en general, que ocurrieron en las poblaciones indígenas, dentro de una visión internacional de su pasado. Y a la mitad de conocimiento de la traducción de la lingüística a materiales franceses, fundamentalmente de alguna perspectiva geográfica que se está cumpliendo estas cosas. Luego se transcriben para el trabajo de paleografía y de construcción, y luego las incorporamos a una herramienta informática que hace como un índice de todas las palabras que encuentra en ese texto como si fuese un diccionario. Entonces, puede ser de 30 páginas que podemos tener unas 700 páginas fotografiadas, las incorporamos en ese índice de manera que podamos hacer búsquedas dentro de ese texto sin necesidad de ir de papelera. Y podemos ver cómo se articulan sintácticamente en el texto mismo y podemos, a ayuda de los ordenadores electrónicos de la computadora, que en este caso la van a escribir, hemos podido determinar un poco cómo es este analizamos los actos de la historia general, es decir, el documento fluido, el documento está, los pormenores de la negociación, sobre los protocolos de la negociación y el articulado, entre las cláusulas que se pactan. Se significa que habla un documento, habla como que la máquina, no tiene un documento, como que igual en el parte que se produce un documento que está fijado en la norma, o en factores que le dicen las otras. También, gracias a estos actos, podemos saber la duración de estos documentos, la coordinación de la proposición. Esto es información extraordinaria sobre los modos de negociación autóctonos, la forma en que los países están públicos negarse a estos protocolos de negociación y muchas veces favorecen sí, por otra parte, combinamos ese trabajo con lo que el lenguaje laboral, con los negocios se hace. Sin duda alguna, nuestra visión la banda de nuestro estas descripciones que aparecen de estos paisajes, de estos elementos, de ese entorno natural, bien distinto de las representaciones hegemónicas que hubo durante mucho tiempo de la selva virgen o de esto. Ahí como no se ve como una selva virgen, como no se ve como espacios abiertos. Hemos trabajado, digamos, sobre, por ejemplo, un momento clave que ha sido el Parlamento de Quilín, digamos, donde antes del Parlamento interviene una erupción volcánica. Parecía que más bien el volcán Yaima hubiera tenido como un impacto sobre la decisión, digamos, de los mapuche de esa época en hacer en firmar, o sea, en hacer el Parlamento de Quilín de 1641, que hoy en día está reivindicado por mucha gente como el pacto, digamos, que reconoce el territorio mapuche. El cronista español
dice que los mapuche, a ver, digamos, este volcán, vieron como en las nubes que había en el cielo, en el humo que había en el cielo, una batalla celestial, digamos, que se refiere como a una imagen clásica de la época de Santiago de Apóstol, digamos. Y que donde había un ejército mapuche que estaba en derrota frente a un ejército español, y que eso como hizo tomar la decisión, digamos, a los jefes mapuche de hacer la paz a través del Parlamento de Quilín. Otros, lo interesante es que en esa crónica hay otras voces mapuche que aparecen, otra vez transcrita desde lo español, así que es difícil de saber si realmente era real o no, y donde aparece la voz de jefe mapuche que dicen no, al contrario, como este signo de naturaleza son lo pillan, elemento importante de la cultura mapuche, que se están como levantando, digamos, son nuestros ancestros que se están levantando para pedirnos de seguir la lucha en contra de los españoles. Y ahí como se ve que hay distintas lecturas de la naturaleza, distintas racionalidades que se ve como confrontando, digamos, el contexto de los parlamentos, donde al final la naturaleza es un elemento mediador que participa en la mediación, digamos, entre los españoles. Estamos sacando una foto de cada uno de ellos, pero sí hay muchas cerámicas. Es un asunto de poner toda la cerámica en la mesa y sacar todo y contarlo, ¿ya? Y describir si hay ciertas características, atributos, por ejemplo, decoración, si hay incisión, hay líneas pintadas, etc. Porque esto nos indica la edad y la afinidad étnica también y cultural de los artefactos. Siglo XVI. Obsidiana, rojo, rayado con líneas negras que viene de Soyipuyi. Otro. Y también estamos encontrando cerámica española de la época colonial temprano y tardío,
Este es un fragmento de cerámica porcelina española. Probablemente no del periodo colonial temprano, pero un poquito después, quizás siglo XVIII, final del siglo XVII. Este tipo de información es muy importante porque muestra que los españoles que están participando en los parlamentos están trayendo estos bienes culturales de élites, ¿ya? Al parlamento, como también se encuentra cerámica buena, con engobe rojo, por ejemplo, de los mapuche. La gente viene quizás con su mejor estuario y sus mejores bienes culturales también, ¿ya?